Si creciste en los años 70, es muy probable que hayas vivido algo que ya no se puede repetir. Y no, no es exageración. Hoy en día, a pesar de todos los avances, muchos adultos miran hacia atrás con una mezcla de orgullo, nostalgia y una punzada de tristeza. ¿Por qué? Porque haber sido niño en los 70 no solo fue especial, fue un verdadero privilegio. Uno que se esfumó sin que nos diéramos cuenta. Mientras hoy los niños crecen entre pantallas, ansiedad y exceso de vigilancia, los niños de los 70 corríamos libres, sin miedo y con una imaginación sin límites. Y es que crecer en los años 70 era como vivir en una burbuja mágica. Sin celulares, sin internet, sin horarios tan rígidos, pero con calle, amigos, cicatrices en las rodillas y valores de antes. ¿Suena a cliché? Tal vez. Pero espera a que veas cómo vivíamos, cómo jugábamos y cómo nos educaban, porque cuando entiendes lo que fue esa infancia feliz, comprendes por qué tantos la llaman la época dorada, un tiempo en el que la vida era más simple pero infinitamente más rica. Este video no es solo para recordar, es para entender por qué esa infancia sin tecnología dejó una huella tan profunda en nosotros. Si alguna vez te preguntaste por qué te sientes desconectado del presente o por qué nada parece igual, tal vez es porque fuiste parte de algo que ya no existe, una niñez en los 70. Pero no te preocupes, aquí vamos a revivirlo paso a paso, con esas memorias de los 70 que marcaron los años maravillosos de toda una generación. Porque a veces, para entender el presente, hay que volver a los tiempos que no volverán. La libertad en la infancia, jugar en la calle sin miedo. A los niños de los 70 no se les decía no salgas solo, sino vuelve antes de que oscurezca. La calle era nuestro parque, nuestro refugio y nuestro salón de aventuras. Las bicicletas eran máquinas del tiempo, y un palo podía ser una espada, una antena o un micrófono. Había una libertad en la infancia que hoy parece una locura, pero que entonces era simplemente vivir. No necesitábamos un adulto supervisando cada paso, bastaba con la voz de mamá gritando desde la ventana. Crecer en los años 70 significaba poder improvisar el día entero. Jugábamos a las escondidas, a la rayuela, al elástico, a los ladrillazos, sin apps, sin notificaciones, solo imaginación y tierra bajo las uñas. Era normal llegar con la ropa rota y las rodillas raspadas. Nadie llamaba a un psicólogo por eso. Era parte de aprender, de crecer, de vivir sin tanto miedo. Hoy, muchos padres temen dejar a sus hijos solos en la esquina. Antes, la esquina era el centro del universo. La niñez en los 70 tenía una magia que no dependía de juguetes caros ni pantallas brillantes. Dependía de la calle, de los amigos del barrio y del tiempo sin prisa. Si algo se rompía, se arreglaba con cinta o con creatividad. Y si alguien se caía, se levantaba entre risas. Aquellos juegos de antes nos enseñaron más de lo que muchos manuales modernos pretenden enseñar. Y lo más curioso es que esa libertad, lejos de hacernos rebeldes, nos dio responsabilidad desde pequeños. La vida antes del internet, entre radio, tele y papel. Antes, la vida no estaba metida en una pantalla. Estaba en la calle, en la sobremesa, en el periódico doblado, sobre la mesa del desayuno. Vivir sin Wi-Fi no era un problema, era la norma. Y aunque hoy parezca imposible, éramos felices con mucho menos. La vida antes del internet tenía un ritmo más humano, más sabroso. Esperar no desesperaba, aburrirse no era un drama y los silencios no dolían. Eran momentos para pensar, imaginar o simplemente ser. Ser niño en los 70 era escuchar radionovelas o quedarte pegado al televisor esperando que empezara tu caricatura favorita. No podías adelantar ni repetir, y eso hacía todo más especial. ¿Te acuerdas de esas guías de televisión que venían en el diario? Las usábamos como mapa del tesoro y los domingos, no había mejor plan que perderse en una historieta, un libro de aventuras o armar una colección de cromos. Era una época en que el tiempo rendía distinto. Hoy todo está al alcance de un clic, pero la mente no siempre lo agradece. Si todo esto que te estoy contando te resuena es porque no eres el problema. Tu mente fue entrenada para sabotearte sin que te des cuenta. No es falta de ganas, es un sistema que llevas años repitiendo. Para eso creé un programa completo con libro, 7 bonos de acción mental y acceso a la app exclusiva de El Tío Frontal, donde tienes herramientas para desactivar esa voz cada día. Si sientes que ya no puedes seguir solo a base de fuerza de voluntad, te dejé el siguiente paso en el primer comentario fijado y en el código QR que ves en pantalla. Es una edición limitada, míralo ahora y decide tú.
La educación antigua, más autoridad, menos psicología. En los años 70 la educación era otra historia. No existían tantas teorías modernas ni etiquetas para todo. Existía el respeto. Los maestros imponían con solo una mirada y en casa una palabra de los padres bastaba. No se negociaban las normas, se asumían, no porque fuera perfecto, sino porque el entorno nos enseñaba a entender límites y eso forjaba carácter. No te aplaudían por todo, pero te enseñaban a ganarte el aplauso. Hoy muchos se escandalizan al oír frases como la letra con sangre entra, pero en aquel entonces lo que dolía no era el castigo, era decepcionar a quienes confiaban en ti. La autoridad no era enemiga, era guía. Nos enseñaban con firmeza, sí, pero también con intención. Y aunque algunos métodos quedaron atrás, por suerte, hay valores de antes que seguimos necesitando: la disciplina, el compromiso, el esfuerzo. Todo eso nos moldeó más que cualquier algoritmo educativo. Crecer sin miedo no significaba hacer lo que uno quisiera, sino moverse en un marco donde sabías a qué atenerte. Eso daba una seguridad interna que hoy se extraña. Se trataba de aprender a perder, a esperar, a trabajar por lo que se quiere. Lecciones que, irónicamente, hoy se buscan desesperadamente en talleres, libros y coaching. Y mientras en la escuela se aprendía con tiza y pizarra, en casa se aprendía con ejemplo y silencio. Aunque claro, también había espacio para romper las reglas un poquito. Puedes ignorar esto, hacer scroll y volver a ver vídeos de retos estúpidos, chicas bailando o tipos diciéndote cómo ser millonario en 3 días. O puedes parar un segundo, darle like y suscribirte y enseñarle a YouTube que tú ya no estás para perder el tiempo. Así de simple, estás para lo que te fortalece, estás para lo que te transforma. Es una decisión pequeña, pero puede cambiar lo que ves todos los días. Las fiestas, los juegos y la creatividad sin límites. Una de las joyas de haber vivido una infancia sin tecnología era que la diversión no venía empaquetada ni con instrucciones. La inventábamos. Las piñatas eran en patios o garajes, con torta casera, música en cassette y papel crepé decorando las paredes. No había animadores contratados, pero tampoco hacían falta. Bastaba una cuerda para saltar, una pelota o una silla musical para que la risa llenara todo el lugar. Eso sí eran fiestas, no producciones. Los juegos de antes no necesitaban baterías. Jugábamos a la soga, a la payana, al trompo, a la mancha. Incluso cuando llovía, la creatividad encontraba la manera. Se armaban teatros improvisados con sábanas, carreras con carritos hechos a mano o campeonatos de adivinanzas. Cada barrio tenía sus propias reglas y sus propios campeones, y si algo se rompía, se arreglaba. Hoy, cuando un niño se aburre con un iPad en la mano, uno no puede evitar preguntarse ¿qué perdió por el camino? El juego libre nos entrenaba para todo: negociar, competir, colaborar, crear, perder y volver a intentar. Era un laboratorio de vida sin darnos cuenta. Esa nostalgia infantil no es por los objetos, sino por las emociones que despertaban, la emoción de crear con lo que había, de sentir que todo era posible. Porque sí, puede que haya sido una época inolvidable, pero lo que la hacía mágica no era la época, éramos nosotros, aunque aún queda mucho por recordar. Aprender haciendo. La autonomía desde pequeños. En los años 70 los niños no solo jugaban, también ayudaban. Desde muy chicos se les daba responsabilidades: cuidar a los hermanos, hacer mandados, arreglar algo en casa o limpiar su propio desorden. No era explotación, era formación. Esa forma de vivir creaba autonomía, criterio y una seguridad interior, que hoy muchos adultos buscan en libros de autoayuda. Aprendíamos a hacer las cosas haciendo, sin tutoriales, sin validación externa, simplemente porque era lo normal. Los niños sabían prender una estufa, clavar un clavo, coser un botón o preparar un desayuno básico. Y si no sabían, lo aprendían mirando. La educación antigua estaba llena de esos pequeños rituales que no parecían gran cosa, hasta que uno los compara con la dependencia actual. Hoy muchos jóvenes no saben cómo desenvolverse sin ayuda, y eso no es culpa suya, simplemente no vivieron ese proceso natural de ensayo y error que nos forjaba a fuego lento. La vida antes del internet te empujaba a resolver, no a buscar excusas. No había Google, pero había ingenio. No había mapas digitales, pero sabíamos orientarnos. No había tutoriales, pero había tíos, vecinos y amigos que te enseñaban en el momento justo. Y aunque todo eso parezca parte de otra era, todavía queda una última dimensión de aquellos años que muchos sienten como la más valiosa de todas. Los vínculos reales, la tribu que te acompañaba. En los años maravillosos de la niñez en los 70, no solo había menos tecnología, había más cercanía.
Las puertas estaban abiertas, literal y emocionalmente. Los vecinos eran casi familia, los amigos del barrio eran hermanos y los adultos no necesitaban pedir permiso para llamarte la atención si hacías algo mal. Existía una red invisible de cuidado, donde todos se sentían responsables de todos. No era vigilancia, era comunidad. Una tribu, como antes, cuando eso aún importaba. Las conversaciones eran largas, profundas, sin interrupciones. Las sobremesas podían durar horas y las historias se pasaban de boca en boca, como tesoros. Esa nostalgia años 70 no solo habla de objetos o juegos, sino de cómo nos sentíamos rodeados, protegidos, parte de algo más grande. Crecer en los años 70 era saber que si algo pasaba, alguien iba a estar ahí. No había chats de grupo, pero sí casas donde uno podía entrar sin tocar el timbre. Y esos recuerdos de la infancia tan simples como ver tele con los abuelos o comer pan con mantequilla en casa de la vecina son los que hoy siguen vivos en el corazón. Tal vez por eso tantos sienten que fueron parte de la mejor infancia, de una época dorada que se nos escapó sin aviso. Pero lo importante no es solo recordarla, es preguntarnos qué podemos recuperar. ¿Qué podemos enseñar hoy? Porque el pasado no vuelve, pero sí puede inspirar el presente. Si llegaste hasta aquí, probablemente no fue solo por nostalgia, fue porque sentiste algo moverse dentro, porque recordar tu infancia no es quedarte atrapado en el pasado, es entender por qué muchas cosas del presente ya no te hacen tanto sentido. No estás roto, no estás desfasado, simplemente viviste en una época inolvidable, donde los valores, los vínculos y la libertad tenían otro peso. Y eso, amigo mío, es un privilegio, pero también una responsabilidad. ¿Te has preguntado cuántas de esas cosas que vivimos podrías recuperar hoy? ¿Cuánto de esa libertad en la infancia, de esos valores de antes, podrías sembrar en los niños de hoy? O incluso en ti mismo, porque aunque los tiempos hayan cambiado, aún tienes el poder de elegir cómo vivir. Aún puedes apagar la pantalla, levantar la mirada y reconectar con lo que realmente importa. Si de verdad extrañas esa vida sin filtros, sin prisas y sin miedo. ¿Qué estás esperando para crear una nueva versión de ella? Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje para recuperar lo esencial. Cada semana compartimos nuevas reflexiones que te ayudarán a recordar, pero sobre todo a despertar, porque la verdadera libertad no está en el pasado, está en lo que haces hoy con todo lo que aprendiste ayer.